Cronifonías. El patriarcado, un sistema que llevamos dentro, tan arraigado que pasa desapercibido en medio de las dinámicas diarias. Un modelo que a las mujeres nos enseñó a ser sutiles, calladas, juiciosas, ordenadas, y a los hombres a ser fuertes, firmes, constantes, rudos. Al patriarcado se le olvidó que se trataba de humanos en constante evolución. Así pues, aquello de ser calladas se nos ha ido olvidando. Pero la historia con los hombres pareciera ir más lenta. Soy Claudia Brito, podcaster del diario Nueva Crónica Quindío, y te doy la bienvenida a este nuevo episodio llamado Masculinidad más allá de ser rudos. Cronifonías, historias bien contadas. Junio es el mes de la salud mental masculina. Una iniciativa que busca desmitificar imaginarios legendarios que han provocado afectaciones directas en el estadio emocional de los hombres a nivel mundial. Este podcast tiene un invitado que en los últimos años ha profundizado en la masculinidad desde la psicología. Te presento a Marco Echeverry. Cronifonías. En sí, desde la Organización Mundial de la Salud, el sexo viene desde la parte biológica donde se establece, pero el género está más desde la construcción social. Por eso, pues se ha venido hablando desde las ciencias sociales, desde esa construcción de género, de las masculinidades. La sociedad es la que va determinando cómo es el hombre, cómo es la mujer, cómo se debe comportar en diferentes ámbitos, en el hogar, en el trabajo, en la crianza de los hijos, la relación con los amigos, y eso define mucho pues también por medio del momento histórico en el que se esté. Entonces es muy diferente haber sido hombre en el siglo XIX, en el siglo XX, a lo que se está viendo ahorita en el siglo XXI. Lo mismo para la mujer. Hoy en día empezamos a hablar de términos como nuevas masculinidades, masculinidades otras, masculinidades emergentes. Una búsqueda que tiene el hombre hoy en día para repensarse de otra forma diferente a como se era hombre antes. ¿Qué es lo que, digamos, se está empezando a evidenciar? Que pues los roles de género establecidos de una masculinidad hegemónica o masculinidades hegemónicas que venían siendo patriarcales se empiezan a deconstruir, se empiezan a pensar de otra forma, que no sea en donde un género atropella al otro, sino en donde podamos tener unas condiciones en donde vivamos desde las habilidades que cada género pueda tener. Sabemos que hay unas habilidades y hay algunas características que biológicamente son establecidas para hombres y mujeres, en las cuales se desenvuelven mejor por el contexto físico y por toda esta parte biológica, pues las pueden hacer mejor las mujeres, otras las pueden hacer mejor los hombres, pero a lo que vamos ahorita con las nuevas masculinidades es que los roles de género pues no atropellen, en este caso, al género femenino. Empezamos entonces a hablar un poquito de esa historia, y tiene que ver mucho con lo que hablábamos de la masculinidad hegemónica, que veníamos con unas características y un prototipo de hombres con comportamientos, pensamientos, creencias y actitudes que generaban un rol de poder y de subyugación al género femenino. Vemos que anteriormente, en la época de nuestros abuelos, bisabuelos, hasta de pronto de algunos de los padres que son ya mayores, pues tenían ciertas características y ciertos comportamientos que iban llevando a que esos roles de género se vieran muy marcados y que se viviera mucho la desigualdad, en donde veíamos que la mujer estaba muy dada a todo lo que eran los quehaceres del hogar, la crianza de los hijos, el hombre estaba más dado a estar en la parte laboral, era más de el sustento económico del hogar, era la persona que imponía las reglas en el hogar, y la mujer estaba más dada a ese rol de ama de casa, por decirlo de alguna forma. Cronifonías, el podcast. Aclarado el concepto de masculinidades y haciendo un poco de contexto con los modelos enseñados, tengo que decir que a mí me gusta vivir en esta época, en la que hay un poco más de libertad y equidad. Con Marco estuvimos hablando sobre qué pasó en la historia de la humanidad para pasar de ese modelo de antaño a una dinámica más balanceada. Entonces vamos viendo cómo, pues,
naturalmente, a raíz de el pasar de los años, la entrada de la globalización, el internet, la posibilidad de entrar a la academia, de estudiar, y pues también a eso le abonamos toda la parte de los movimientos feministas que pues hacen un alto en el camino y dicen: venga, nosotras no tenemos por qué estar relegadas solamente al hogar, nosotras podemos trabajar, nosotras podemos estudiar, hacer muchas cosas, que eso arranca desde hace muchísimos años, hasta con el hecho de las sufragistas de tener la posibilidad de reconocer que las mujeres podían votar. Entonces, claro, empieza ese levantamiento y pues a los hombres también nos toca empezar a repensarnos un poco, a ir generando cambios que se ven hoy en día, pero también que se van a seguir generando, porque la humanidad no es estática, estamos en movimiento, estamos en cambio constante, y eso es lo que va permitiendo de que también como al nivel de que el hombre va pensando, que va aprendiendo y que se va relacionando, pues vamos teniendo la posibilidad de ir siendo otras personas. En la parte emocional también ha sido complicado, y es que a nivel de la parte de las emociones, al hombre no se le permitió expresar adecuadamente sus emociones ni reconocerlas. Entonces, ¿qué sucedía? Que se generaba toda una cantidad de información en torno a un hombre rudo, a un hombre fuerte, a un hombre que no se mostraba frágil y que era como el soporte del hogar. Y siempre se trataba de ver como una figura dominante, una figura de fuerza, lo cual pues era dado desde esa misma crianza que recibieron, ¿cierto?, de otros hombres y también otras mujeres que estaban pues bajo el contexto, bajo la historia y bajo unos roles de género que estaban establecidos para la época. Cronifonías, el podcast. No sé tú qué opines al respecto, pero en lo personal me parece que, en general, a los hombres les ha tocado duro de cara a ser reconocidos como humanos sentipensantes, con emociones, con momentos de quiebre, con la necesidad de pedir ayuda y de querer un abrazo. Porque es verdad, y en la actualidad lo podemos evidenciar sobre todo con los señores adultos. Poco o nada expresan sus sentimientos. Hombres que resultan difíciles de leer. Cronifonías. Entonces, adentrándonos un poquito pues en los temas de salud mental desde estas masculinidades, que como te digo son diversas, porque ahorita tenemos muchísimas formas de ser hombres desde todos los aspectos, desde todos los campos. Podemos ver ahorita a los hombres involucrados en las prácticas de crianza, que es un tema bastante interesante. Aquí profundicemos un poco en cuanto a la salud mental y a esa gestión también de emociones, porque eso también ha ido teniendo un cambio que no ha sido muy grande, pero pues creo que vamos por buen camino. Sabemos que el tema de salud mental ha venido estando en auge en los últimos años, pero pues es un tema que anteriormente no se le ponía mucha atención. La gestión de emociones en los hombres era más bien complicada, porque crecimos bajo diferentes como frases, conceptos y creencias que fueron llevando a que la parte emocional en el hombre se viera un poco relegada, por lo que comentaba ahorita que pues eran hombres que se debían demostrar muy fuertes. Posiblemente, Claudia, has escuchado, o los oyentes de este podcast han escuchado frases como: no llore, usted es un hombre, los hombres no lloran, parece una niña llorando. Frases como estas, pues lógicamente cuando se le dicen a un niño quedan muy marcadas, y entonces empieza a entender el niño que luego va a ser adolescente, luego va a ser un adulto, no puede llorar, ¿sí? Porque si llora, pues entonces no es un hombre. Y resulta de que cuando hacemos eso, estamos suprimiendo la expresión de las emociones, porque uno puede llorar por alegría, puede llorar por tristeza, puede llorar de enojo, y está bien hacerlo, pero anteriormente no estaba bien visto. Entonces, cuando se suprime esa expresión emocional, porque se supone que si uno llora pues no es fuerte, que si uno llora no está demostrando lo que debería de ser para la sociedad, pues lo que va llevando es a que se busquen otras formas de expresión, y que sean otras formas de expresión que sí sean de machos, como se dice popularmente. Y normalmente, ¿qué se puede buscar? Se puede buscar la violencia, se puede buscar
se puede buscar el ingresar a consumir cigarrillo, licor, que son formas de usted expresar lo que está sintiendo, de sacar como esa emoción que no ha podido expresar de alguna forma, pero le toca hacerlo o nos toca hacerlo de esas otras formas que para la sociedad sean más aceptables dentro de lo que es masculino. Entonces, ejemplos como estos son muchísimos, pero si vamos a la vida cotidiana, hoy en día todavía se escucha que a los niños se les dice, ¿sí? Incluso están marcados los roles de género, que todavía decimos que el azul es para niños y el rosado es para niñas. Y digamos, Claudia, que eso es lo que tenemos que empezar a repensar. Los estereotipos de género llevan a que nos encasillemos en blanco o en negro, y esto genera esas desigualdades, esos roles de poder, y van llevando a que no podamos ser grises, amarillos o de diversos colores, ¿no? Entonces a eso ha ido llevando el tema de las nuevas masculinidades, a pensarnos de otra forma. Por eso hoy en día pues tenemos la posibilidad de enseñar a niños, niñas, adolescentes, para que cuando sean adultos pues tengan la posibilidad de gestionar sus emociones de otra forma, que si tienen tristeza, pues que puedan llorar, que puedan hablarlo, que puedan decirlo, y no que nos empecemos a guardar cantidades de cosas que a la final el cuerpo, que es muy sabio, pues va a empezar a expresarlo, sea por una enfermedad física o sea por una depresión o diferentes situaciones que el cuerpo puede presentar cuando no expresamos adecuadamente las emociones. Si llevas conmigo algún tiempo escuchando las cronifonías, sabrás que soy mamá de un niño y siento en mis hombros la responsabilidad de enseñarle a gestionar sus emociones, algo que en temas de crianza es más difícil de lo que suena, porque yo, siendo mujer, crecí escuchando esas frases de caracterización de género, y si no soy consciente de mi comunicación, se me pueden camuflar en las conversaciones casuales con él cosas como el azul es de niños, por poner un ejemplo. Y además, y aquí algunas mamás se podrán sentir identificadas conmigo, tenemos una gran presión de los modelos tradicionales que nos miran inquisitivamente, como diciendo que estamos malcriando, volviendo flojos a nuestros hijos si les damos abrazos desprevenidos, o que nos la están montando si validamos sus emociones. A la vuelta de unos años, el tiempo le dará la razón a una de las partes. Cronifonías, el podcast. Entonces vemos cómo esa capacidad para expresarnos, para relacionarnos, ha ido cambiando, y mediante va cambiando, pues vamos teniendo la posibilidad de vernos y relacionarnos de otra forma, de entender de que no solamente hombres deben de estar a un lado y mujeres a otro, sino que tenemos la posibilidad de ser diversos. Por eso hoy en día pues tenemos la posibilidad no solamente de lo masculino y lo femenino, sino que también tenemos la posibilidad de pertenecer a lo que hoy día se conoce como la comunidad LGTBIQ+, ¿sí? Y es que en un mundo tan diverso no podríamos ser simplemente A o B, sino que tenemos miles de posibilidades de ser. Así como hay diferentes formas de ser hombre, pues también hay diferentes formas de relacionarnos con el mundo, con lo que nos rodea, hasta con los mismos animales, con el planeta en general. Es muy bonito cuando empieza uno a ver ya los hombres relacionándose de otra forma, en donde tenemos la posibilidad de estar en grupos en donde expresamos lo que sentimos, en donde se expresa el malestar, la tristeza, las pérdidas, y se puede hablar desde los sentimientos, desde las emociones, desde esos sentires que realmente, más que el ser hombres, más que el ser masculinos, nos lleva a ser seres humanos. Cronifonías. Hay que decir que, si bien se ha ganado terreno, falta mucha aceptación para que la salud mental de los hombres no sea socialmente juzgada. Para las mujeres que hemos sido clasificadas como sensibles, decir en el trabajo que vamos para terapia causa curiosidad, ganas de saber cuál es el problema, y el imaginario que vamos a salir de consulta flotando y sintiendo que todo se arregló con una charla con el psicólogo. Ahora imagínate lo que eso significa para los hombres. En temas de salud mental todavía estamos, pues diría yo, empezando apenas. Estaríamos en un proceso casi que de gestación, porque ni ha nacido un adecuado proceso
en donde se le ponga más atención a la salud mental, tanto de hombres como de mujeres, pero pues en este podcast que estamos hablando de esas masculinidades, pues ya hemos tenido, como venía hablando, la posibilidad de hombres que se expresan, que lloran, que escriben, que gritan lo que sienten. Sin embargo, pues en la experiencia que he tenido en consulta y en la elaboración de encuentros grupales, pues que son más participativas las mujeres, que las mujeres son las que más buscan la consulta psicológica. No quiero decir que los hombres no vayan, sí, pero es más la cantidad de mujeres que frecuentan estos espacios. Entonces todavía quedan rezagos de esas masculinidades hegemónicas, pero vamos en un proceso y pienso que vamos avanzando poco a poco y por buen camino hacia unos nuevos hombres, que tengamos esa posibilidad de ser otros en todos los campos donde nos desenvolvemos. Cronifonías, el podcast. La tarea sigue en pie por parte de todos. El colectivo pide a gritos empatía e inteligencia emocional. Necesitamos personas humanas, aunque suene raro, disfrutar de eso que nos hace únicos en el mundo. Por eso es tan importante reconocer, y aquí hago un paréntesis. Hace días leía que reconocer es tan importante que la palabra se puede leer igual al derecho y al revés. Entonces, ya para ir cerrando, creo que es importante que pues no juzguemos, y que mirar hacia atrás y digamos no juzgar a abuelos, padres, por el hecho de la crianza que dieron o nos dieron, sino más bien mirarlos con amor porque hicieron parte de una historia en donde la crianza que hicieron la hicieron con todo el amor, con las herramientas que tenían hasta el momento, y eso fue lo que nos dieron. La tarea nos queda a nosotros como habitantes de este planeta en estas épocas que siguen habiendo diferentes problemáticas, dificultades, pero que tenemos la posibilidad de pensar de una forma diferente, de comportarnos de una manera diferente, y de esa forma pues también pasar este legado a nuestros hijos, nietos y a todos los miembros pues de las familias, en donde empiecen a verse de una manera diferente, donde empecemos a relacionarnos no desde la desigualdad, ni desde el poder, ni desde la hegemonía, sino desde esas relaciones en donde nos reconozcamos como seres diferentes, que reconozcamos la diversidad que hay en el mundo, que reconozcamos que hay otras posibilidades de ser y habitar, y en esa misma dinámica pues podemos vivir en paz, que podemos relacionarnos. Cuando yo reconozco la diferencia en el otro, la acepto, de una vez estoy reconociendo mis diferencias, y en esa medida no tengo por qué transgredir al otro, no tengo por qué pasar por encima de la otra persona. Entonces creo que esa es como la invitación a que tengamos una mente muy abierta, que estemos siempre propensos al cambio, que es algo que tenemos seguro en la vida, y que pues mientras estemos vivos tenemos la posibilidad de ser cada día mejor. Claudia, es importante como recomendación en estos tiempos de tanta crisis de salud mental, pues como dar unas recomendaciones, y es que como padres enseñemos a nuestros niños y niñas a reconocer las emociones, a identificar qué es lo que están sintiendo en su cuerpo cuando se presenta cada una de las emociones, y así aceptarla y saber cómo gestionarla, cómo expresarla, dándoles herramientas de manejo de las diferentes emociones. Así cuando lleguemos a una adolescencia, a una adultez, pues tengamos la posibilidad de manejar una inteligencia emocional, y esto nos permita tener la capacidad de relacionarnos de una manera sana. Para adolescentes, adultos mayores, el aprender a manejar nuestras emociones no solamente lo podemos hacer desde la infancia, siempre estamos a tiempo. Lo importante es reconocer que tenemos diferentes emociones como seres humanos, que ellas nos ayudan a afrontar lo que se nos va presentando día a día, y que podemos contar con herramientas para hacerlo de una mejor manera. Saben que hoy en día se cuenta con el apoyo de psicología, profesionales en psicología, y pues que también podemos dar el paso, tomar la decisión de entrar a terapia o de asistir a grupos que nos permitan crecer en pro de nuestra salud mental. Cronifonías,
el podcast. Masculino, femenino, no binario, en fin, todos diversos, únicos y humanos. Gracias a Marcos por compartir su conocimiento y el tiempo para hablar de un tema que aún resulta espinoso. Gracias a ti por disponerte a escuchar desde el entendimiento y no desde la crítica. Gracias por permitirme estar en un momento de tu día. Soy Claudia Brito y en nombre de nuestro medio de comunicación Nueva Crónica Quindío, te invito a que compartas este contenido, a que lo califiques y a que lo comentes. Recuerda que tú y yo nos escuchamos pronto. Adiós. Cronifonías, historias bien contadas.